Hola amigos, nuevamente les habla Sixto Santís. Bienvenidos a este segundo video de Shanti, espacio de divulgación psicoespiritual. Este video lo he titulado Cultiva las emociones positivas para mejorar tu salud y disminuir el riesgo de las enfermedades. Aquí expondremos un excitante e importante tema en nuestras vidas: las emociones, así como lo escucharon, las emociones. Emociones como el amor, la alegría, la felicidad, la ira, todas las emociones. Y especialmente las emociones positivas o saludables, proyectadas desde el punto de vista de la psicología y la espiritualidad. En este video entraremos a explorar el maravilloso mundo de las emociones, recordando que como seres humanos, desde los inicios de los tiempos, el hombre en la era de las cavernas comenzó a expresar sus sentimientos, emociones y pensamientos, imitando a todo lo que veía en su diario vivir, aprendiendo del reino animal que para sobrevivir con violencia de por medio, nació así el cavernícola emocional, agresivo, neurótico, explosivo e intolerante. Instintivamente se valieron de la mímica, de los gritos y los sonidos, a lo que podríamos llamarle un lenguaje biológico. A medida que fueron evolucionando el lenguaje biológico, descubrieron las manifestaciones pictóricas, aparecen las pinturas rupestres, los jeroglíficos, y así el hombre de las cavernas por primera vez pudo expresar su pensamiento utilizando el lenguaje gráfico. La perfección de ese lenguaje biológico y sus manifestaciones gráficas dio como resultado el lenguaje hablado, y desde ese momento ha evolucionado siendo cada vez más complejo, demostrándose las posturas y maneras únicas del pensamiento. Teniendo en cuenta que las emociones son respuestas psicofisiológicas, intensas y breves, que experimentamos las personas ante determinados estímulos, agradables o desagradables que ocurren a nuestro alrededor. Estas reacciones nos llevan a actuar en una u otra dirección para sobrevivir y adaptarnos a nuestro entorno. Además, son un termómetro interno que nos va dando una importante fuente de información sobre cómo estamos y cómo nos impactan las cosas que vivimos. Así, por ejemplo, cuando una madre mira a su hijo, puede provocar en éste diferentes tipos de emociones: alegría, miedo, inquietud, según sea la expresión de su mirada. Algunas emociones, como el miedo, han protegido al ser humano frente al peligro desde sus orígenes. Otras, como la felicidad, se han convertido en el paradigma de las utopías. Y otras más ambiguas, como la esperanza, nos permiten seguir luchando y evolucionando hacia nuestro futuro. Y todas ellas, de una forma u otra, condicionan nuestro día a día desde que nacemos hasta el final de nuestras vidas. Ahora que ya sabemos lo que es una emoción, vamos a ver qué papel juega el cerebro, órgano clave en la dirección y regulación de los procesos fisiológicos, cognitivos y emocionales. Básicamente el cerebro juega un papel central en la generación, procesamiento y regulación de las emociones. Desde la liberación de neurotransmisores hasta la activación de regiones específicas, la fisiología de las emociones revela un intrincado ballet neuronal que da vida a nuestras reacciones emocionales. La parte emocional del cerebro, compuesta principalmente por el sistema límbico, incluye estructuras como la amígdala y el hipotálamo, que son fundamentales para el procesamiento y la experiencia de las emociones. Estas áreas trabajan en conjunto para evaluar el significado emocional de los estímulos y generar respuestas apropiadas. La amígdala, por ejemplo, ubicada en el sistema límbico, desempeña un papel crucial en el procesamiento emocional, especialmente en la respuesta al miedo y la formación de recuerdos emocionales.
El hipotálamo, conectado con la amígdala, está involucrado en la liberación de hormonas del estrés, el cortisol, y la corteza prefrontal, que es la región con la que se asocia la regulación emocional, la toma de decisiones y la planificación. También es importante destacar cómo las partes del cuerpo y las emociones están íntimamente conectadas. Por ejemplo, la expresión de emociones con el cuerpo se manifiesta a través de gestos, posturas y expresiones faciales que son regulados por el sistema nervioso. El nervio vago, en particular, juega un papel significativo en este proceso. Este nervio, que se extiende desde el cerebro hasta el abdomen, influye en la respuesta emocional y fisiológica, afectando la frecuencia cardíaca, la digestión y la relajación. Esta comprensión del cerebro y las emociones es fundamental para entender cómo las emociones en las personas influyen en su comportamiento y en la toma de decisiones. Y ya que hemos llegado a este punto, podemos preguntar, ¿para qué sirven las emociones? Es importante entender que las emociones tienen una función evolutiva y adaptativa. Influyen en el pensamiento, la toma de decisiones, la interacción social y la adaptación al entorno. Actúan como mecanismos de adaptación que nos ayudan a enfrentarnos y a responder eficientemente a situaciones del entorno. Nos proporcionan información valiosa sobre nuestras preferencias, valores y experiencias pasadas para que podamos tomar mejores decisiones y además facilitan la comunicación y la conexión social al expresar cómo nos sentimos con otras personas. Sin embargo, las emociones en ciertos contextos pueden convertirse en obstáculos, dando lugar a algún trastorno del estado de ánimo y a otros problemas psicológicos como la ansiedad y la depresión. Por este motivo, aprender una buena gestión de las emociones es clave si queremos prevenir problemas psicológicos. También hablaremos de las emociones positivas o saludables como la alegría, humor, amor y felicidad. Hablaremos de las emociones negativas o no saludables como el miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza, el rechazo, la vergüenza. Y también de las emociones ambiguas como la sorpresa, la esperanza y la compasión. Primero hablaremos de las emociones positivas, que son aquellas que nos producen bienestar y generan experiencias emocionales agradables, placenteras y deseables. Ejemplos de emociones positivas incluyen la felicidad, la gratitud y la paz interior. Por lo tanto, las emociones positivas están asociadas con una mejor salud. Investigaciones han encontrado que un estado mental positivo puede llevar a una presión arterial más baja y a un menor riesgo de enfermedades. Además, el optimismo y las emociones positivas pueden mejorar la resistencia a enfermedades y permitirnos abrirnos a nuevas posibilidades, fomentando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades. Luego hablaremos de las emociones negativas, que son aquellas que suelen asociarse con experiencias desagradables o dolorosas. Entre las emociones negativas básicas se encuentran la tristeza, el asco, el miedo y la ira. Otras emociones negativas comunes son el odio, la venganza, la frustración, la envidia, los celos y la impaciencia. El miedo, la tristeza, la ira y el asco son estados emocionales que cuando son intensos y habituales afectan negativamente la calidad de la vida de las personas. En consecuencia, las emociones negativas constituyen actualmente uno de los principales factores de riesgo para contraer enfermedades físicas y mentales. Y por último hablaremos de las emociones ambiguas, que son aquellas que no se clasifican claramente como positivas o negativas. Suelen considerarse neutras, ya que pueden provocar tanto sensaciones agradables como desagradables, dependiendo de las circunstancias que experimente, como sorpresa, esperanza y compasión. Bueno amigos, espero que el contenido de este video sea de su agrado y si es así, no se les olvide comentar, suscribirse, darle like o me gusta y compartir con amigos y familia que les pueda servir esta información. Gracias.
Hola, les habla el asistente de Sixto. Anteriormente, Sixto les dijo que las emociones son respuestas psicofisiológicas, intensas y breves que experimentamos las personas ante determinados estímulos agradables o desagradables que ocurren a nuestro alrededor. Estas reacciones nos llevan a actuar en una u otra dirección, para sobrevivir y adaptarnos a nuestro entorno. Además, son un termómetro interno que nos va dando información sobre cómo estamos y cómo nos impactan las cosas que vivimos. Por ejemplo, imagínate que estás en la selva y de repente te encuentras a un león. Es posible que empieces a temblar y a sudar, que tu corazón vaya más deprisa, sientas una presión en el pecho o un nudo en la garganta. Estás sintiendo miedo, y esa emoción tiene un objetivo: movilizarte para permitirte salvar tu vida, huyendo. Las respuestas emocionales en este mundo actual se dan ante estímulos que son muy poderosos y complejos. Estímulos internos como imágenes mentales, imagino el final del día sin llegar a nada, pensamientos e interpretaciones. Podría perder el trabajo, no superar esta enfermedad, todo me sale mal, soy muy desafortunado. Sensaciones corporales, tensión, dolor y opresión en el pecho. Estímulos externos, como un ambiente de trabajo muy estresante, lugares que nos generan angustia, como un hospital o una reunión de trabajo. En definitiva, las emociones son respuestas a estímulos internos y externos que producen las situaciones a las que nos enfrentamos y que van a permitirnos adaptarnos a ellas con el menor perjuicio. Además, que estos estímulos están situados en el presente, podemos sentir emociones asociadas o provocadas por estímulos que provengan del pasado o que tengan que ver con el futuro. Al sentir una emoción se ponen en marcha tres componentes. 1. Pensamientos. Aparecen relacionados con lo que nos ha provocado esa emoción. Por ejemplo, si sentimos miedo al bajar al sótano porque está oscuro, seguramente tendremos pensamientos anticipatorios sobre los riesgos que hay en ese lugar. 2. Sensaciones corporales. Sentimos cambios en nuestro cuerpo, músculos que se contraen, nudo en la garganta, aceleración del ritmo cardíaco y cambios en la respiración. 3. Impulsos o reacciones que nos llevan a la acción. Las emociones son brújulas que nos indican una dirección determinada al realizar una acción. En el caso del sótano oscuro, ante el miedo no bajaremos o nos marcharemos para protegernos de posibles amenazas y peligros. Las emociones nacen o se hacen. En primer lugar, para responder a esta pregunta, habría que diferenciar entre emociones básicas, innatas y automáticas, y emociones secundarias complejas y aprendidas. Las emociones básicas son innatas y universales. Nacemos con ellas y están presentes en cualquier cultura y tiempo. Estas emociones son fundamentales para la comunicación humana y suelen ser respuestas automáticas ante estímulos. Las 6 emociones básicas son tristeza, enfado, alegría, miedo, asco y sorpresa. Estas emociones básicas son las que se manifiestan en las primeras etapas de la vida y en el desarrollo como personas. A partir de estas emociones básicas y de la manera como procesamos nuestras experiencias, aprendizajes, los contextos culturales o la socialización, comenzaremos a construir las emociones complejas, las cuales son el resultado de nuestro proceso evolutivo. Las emociones nos ofrecen información que contribuye a ayudarnos a tomar decisiones en nuestra vida. Las emociones tienen dos funciones muy importantes. 1. La función adaptativa. Nos sirven para adaptarnos al medio y sobrevivir preparándonos para la acción y para el cambio. 2. La función social. Nos sirven para expresar lo que sentimos ante una determinada situación y hacer partícipes de ello a los demás. Es decir, las emociones son básicas en nuestra interacción y comunicación social. Emociones primarias o innatas. Comencemos con las emociones básicas que fueron las que primero aparecen cuando nacemos y veamos cuál es su función. Tristeza. La tristeza es el dolor que sentimos ante un suceso desfavorable, generalmente una pérdida de algo o alguien significativo para nosotros. Muertes, separaciones, pérdidas de trabajo, pérdida de nuestra residencia habitual. De esta emoción pueden surgir emociones secundarias como la soledad y la culpa. Cuando aparece,
nuestro cuerpo se apaga, podemos llorar, sentimos un nudo en la garganta, dolor en el pecho y nuestro cuerpo se contrae. Es posible que nuestros movimientos sean lentos, como aletargados. Con tristeza, nos aislamos y reposamos. Así, hace que nos paremos a sentir el dolor, a reflexionar sobre la situación y procesarlo cognitivamente para aceptarlo, integrarlo y seguir hacia adelante. También nos invita a compartir el dolor con otros, buscando su apoyo y consuelo. Enfado. El enfado es una sensación de disgusto hacia una persona o cosa que causa algo que nos perjudica. Nuestro sistema nervioso se acelera, aumenta la frecuencia cardíaca, los músculos se tensan y respiramos más rápido. Segrega noradrenalina, dopamina y glutamato. Si es bien utilizada, es especialmente útil para mejorar nuestras relaciones, ya que permite crear un espacio de seguridad minimizando los agravios o tensiones. Alegría. La alegría es una sensación agradable de satisfacción producida por un suceso favorable. Externamente, nos impulsa a acercarnos a otras personas para compartir aspectos positivos, reír y bromear. Sentimos que nuestro cuerpo se expande o se abre a la situación. Segregamos serotonina, endorfina, dopamina y oxitocina, las llamadas hormonas de la felicidad, internamente, a través de pensamientos positivos y nuestro cuerpo está enérgico y relajado. Miedo. El miedo es la sensación de angustia que sentimos ante un peligro real o imaginario. En función de la intensidad del peligro percibido, se activa el sistema nervioso central. Cuando sentimos miedo percibimos una serie de reacciones físicas en nuestro cuerpo. Se tensan nuestros músculos, empezamos a temblar, sudoración, el corazón y la respiración se aceleran, tenemos la sensación de un nudo en la garganta u opresión en el pecho. Nuestro cuerpo segrega adrenalina y cortisol. De esta emoción surgen los estados de ansiedad, inseguridad o incertidumbre. La función del miedo es protegernos y prepararnos para abordar un peligro, ya sea evitándolo, huida, afrontándolo, quedándonos bloqueados, pidiendo ayuda, buscando soluciones, o protegiéndonos de amenazas para que podamos sobrevivir a ellas. Asco. El asco es una sensación de rechazo que produce alguien o algo. Tiene un gran componente corporal. Se experimenta ante estímulos que provocan repulsión o desagrado, como olores desagradables o situaciones moralmente inaceptables. El asco nos permite sobrevivir, ya que su función es la de rechazar aquello que es peligroso. Por ejemplo, ingerir un alimento en mal estado, convivir con personas tóxicas y de conductas reprobables. Sorpresa. La sorpresa es una sensación de cierta turbación que se produce cuando nos encontramos ante algo inesperado o desconocido. Reaccionamos, generando sobresalto o desconcierto. Es la emoción que tiene una menor duración. La sorpresa es algo que suele ser temporal. Los músculos se ponen en tensión, abrimos los ojos, la boca y cae la mandíbula. Nos da tiempo a pensar, dirigiendo toda nuestra atención a lo que nos ha sorprendido y a averiguar de qué se trata. Las emociones sociales, secundarias o aprendidas. Las emociones secundarias o complejas surgen a partir de combinaciones de emociones básicas y son influenciadas por el contexto social y cultural. Su manifestación corporal no es tan evidente y pueden ser más duraderas en nuestro interior. Así, se aprenden a través de las normas, valores, pensamientos, evaluaciones cognitivas de una situación, y a través de las experiencias personales en la interacción con los demás. Función de algunas de las emociones complejas. Vergüenza. La vergüenza es una sensación negativa que aparece ante el miedo a la evaluación o humillación de los demás por algún aspecto de nuestro ser o identidad. Aunque en teoría nos protege del rechazo social, la vergüenza suele ser muy perjudicial ya que hace que nos inhibamos, escondamos y autoevaluemos negativamente. Sentí vergüenza cuando bebí de más, ya que hice cosas que no quería hacer. Culpa. La culpa es un sentimiento negativo de haber cometido un error que rompe con las normas de nuestro entorno y se relaciona con nuestro código ético o moral. Aparece cuando hemos hecho algo que va en contra de nuestros principios, perjudicando a otra persona. Entonces, nuestros pensamientos se centran en el error cometido, para repararlo y buscar soluciones.
Sentí culpa cuando le traté mal y le reproché algo injusto. Yo en realidad no siento eso que le dije. Orgullo. El orgullo es una sensación de satisfacción que sentimos con uno mismo o con nuestros actos, y aparece cuando conseguimos algo importante y valorable. El orgullo nos ayuda a mejorar nuestra autoestima, sentido de identidad y pertenencia. El orgullo, en exceso, nos aísla y nos lleva a recibir rechazo de los demás, relacionándose con el narcisismo o con la soberbia. Siento orgullo por haberme graduado, hice un gran esfuerzo y por fin tengo el título. Placer. El placer es una emoción muy intensa que se da cuando hemos satisfecho nuestras necesidades básicas, comer, beber, relaciones sexuales, pero también lo experimentamos cuando hacemos actividades que nos gustan. La principal emoción básica es la alegría que nos informa de qué cosas o aspectos tenemos que repetir y son buenos para nuestra vida. Siento placer cuando voy de compras. Amor. El amor es una emoción agradable y profunda hacia una persona que nos atrae y con la que queremos reciprocidad. El amor nos alegra y nos da energía para comunicarnos y construir un vínculo íntimo con esa persona para compartir y proteger. Celos. Los celos aparecen como anticipación de la pérdida de algo o alguien importante en nuestra vida. También se manifiestan celos en procesos de comparación con otras personas, lo que poseen, y nosotros no poseemos, creándose sentimientos de injusticia e infravaloración. Muchas veces, los celos son una emoción autodestructiva y perjudicial. Un caso claro de celos conflictivos se da en las relaciones de pareja. En realidad, existen muchas otras emociones secundarias compuestas por al menos dos emociones primarias. Por ejemplo, la envidia, enfado y tristeza, celos, enfado y miedo, esperanza, alegría y seguridad, pesimismo, tristeza e inseguridad, decepción, sorpresa y tristeza, desprecio, enfado y asco, curiosidad, seguridad y sorpresa, indignación, sorpresa e ira. En conclusión, cada vez, en nuestro entorno tenemos un vocabulario emocional más amplio, que nos permite identificar nuestras emociones, compartirlas y expresar lo que sentimos a los demás, invitándoles a que también nos hablen de sus emociones. En este espacio, hemos asumido una misión con la que estamos comprometidos, a aportar conocimiento y trabajo para mejorar el bienestar emocional de las personas. Esperamos que expresen sus emociones, compartiéndolas con nosotros. Hola, vamos a empezar la tercera parte de este video. Recordando que, como habíamos dicho en un principio, el video está dividido en tres partes. La primera parte es la introducción hecha por Sixto Santis, mi persona. La segunda parte la explica la voz artificial de mi asistente virtual. Y esta tercera parte la desarrollo yo explicándola con gráficas y de la mejor manera que ustedes lo puedan entender. Esta tercera parte se refiere a las emociones positivas. Las emociones positivas son aquellas que nos producen bienestar y generan experiencias emocionales agradables, placenteras y deseables. Eso quiere decir que si hablamos de crecimiento personal, estas emociones están centradas en el futuro y promueven el desarrollo personal. Da mejoras de relaciones, suelen fomentar conexiones sociales y relaciones interpersonales saludables. Es importante notar que las emociones positivas no solo se limitan a momentos de placer, sino que también pueden surgir de experiencias de superación y crecimiento personal. Ejemplos de emociones positivas incluyen la felicidad, la gratitud y la paz interior. Estas tres emociones positivas que he mencionado
prácticamente representan los pilares y la base de las emociones positivas. Por eso vamos a hablar en un principio de ellas. En cuanto a la felicidad es un estado emocional positivo y satisfactorio que se experimenta cuando se logran metas y objetivos, cuando se siente amor y conexión con otras personas, cuando se tiene un propósito en la vida y cuando se vive en armonía con uno mismo y con el entorno. Puede ser influenciado por diferentes factores y es alcanzable a través de prácticas y actitudes positivas como la gratitud, el optimismo, la empatía y la compasión. La felicidad es un sentimiento subjetivo y personal que se experimenta en momentos específicos de la vida. En este sentido, ¿cuáles son los beneficios de la felicidad para la salud? Que es uno de los puntos que nosotros queremos centrar. Entre esos beneficios tenemos que reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, que fortalece el sistema inmunológico, que mejora la calidad del sueño, que reduce el riesgo de depresión y aumenta la longevidad. El segundo aspecto de las emociones positivas que hablábamos anteriormente es la gratitud. La gratitud es una emoción positiva y sincera que surge cuando reconocemos y apreciamos las cosas buenas que recibimos de otras personas o situaciones. Es una sensación de agradecimiento y reconocimiento por los actos de generosidad, amabilidad o apoyo que hemos recibido. La gratitud nos conecta con los demás, promueve la empatía y fortalece nuestras relaciones interpersonales. ¿Queremos tener salud? Vivamos con alegría, con felicidad y dar gracias, ser agradecido. Practicar la gratitud puede mejorar nuestra salud mental y bienestar, ya que nos permite enfocarnos en lo positivo y cultivar una actitud más positiva hacia la vida. Expresar gratitud a menudo es una forma de nutrir nuestra felicidad y satisfacción personal. Si ya ustedes lo hacen, felicitaciones. Pero cultiven eso. Pónganlo en práctica. Den gracias a Dios, den gracias a los amigos, a la familia, a todo aquel que lo merece. En cuanto al tercer, aquí tenemos cuáles son los beneficios de la gratitud. Hay que hablar de esto. Cuando nosotros damos gracias, primero, nos envuelve más optimistas. Segundo, promueve el respeto hacia otros y uno mismo. Tercero, reduce la ansiedad y la depresión. Y cuarto, nos hace más felices. Eso es importante. Recuerden lo que habíamos dicho en un principio. La felicidad nos da salud mental y fisiológica. Queremos disminuir el riesgo de las enfermedades. Cultivemos, como dijimos en un principio, la alegría, la felicidad y la gratitud. El otro aspecto que habíamos dicho de los pilares de las emociones positivas es la paz interior. La paz interior es un estado mental y emocional caracterizado por la serenidad, la armonía y la ausencia de conflictos internos. Se trata de un sentimiento profundo de tranquilidad que surge cuando una persona logra aceptar y manejar las diversas situaciones de la vida con calma y equilibrio. La paz interior no implica la ausencia de desafíos o dificultades, sino más bien la capacidad de enfrentarlos con una actitud positiva y centrada.
se nutre de la aceptación, la autoaceptación, la comprensión, el perdón y la conexión consigo mismo. Ojo, cultivar la paz interior puede requerir prácticas como la meditación, la reflexión y el autocuidado emocional. Bueno, recuerden, poner en práctica, cultivar también la paz interior. La paz interior solo se consigue cuando somos capaces de comprendernos, aceptarnos y perdonarnos. Queremos que el mundo cambie. Primero tenemos que cambiar nosotros, desde dentro hacia afuera. La estadounidense doctora en psicología Barbara Fredrickson describió, luego de años de investigación científica, las 10 emociones positivas o agradables que tienen un efecto directo en nuestro bienestar. Estas emociones positivas son alegría, gratitud, serenidad, interés, amor, esperanza, diversión, orgullo, inspiración y asombro. Ténganlo en cuenta. Eso ya han hecho estudios y los resultados han sido muy positivos. Ok, en este punto nos haremos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características de las emociones positivas? Las emociones positivas tienen varias características distintivas que las diferencian de las emociones negativas. Algunas de las más relevantes son la agradabilidad. Las emociones positivas se asocian con experiencias placenteras y satisfactorias, generando sensaciones de alegría, felicidad o gratitud. 3 emociones de las cuales ya hemos hablado anteriormente. Y en cuanto a los beneficios de vivir en gratitud, también podemos agregar que la gratitud aumenta las emociones positivas y reduce la depresión y la ansiedad. Ayuda a enfrentar adversidades con una actitud más positiva y constructiva. Reflexionar sobre lo que agradecemos cuando llevándonos a un sueño más reparador. Expresar gratitud fomenta la conexión y la empatía con los demás. La gratitud impulsa a las personas a alcanzar sus metas y a ser más proactivas. A reconocer lo positivo en la vida mejora la autoimagen y la confianza. Otro aspecto, otra característica de las emociones positivas es la duración. A menudo las emociones positivas pueden ser más efímeras que las negativas, pero pueden ser fácilmente cultivadas y prolongadas a través de prácticas como la gratitud o la mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? El mindfulness es una técnica de meditación para centrarse en el momento presente. El mindfulness te permite sobrellevar mejor la ansiedad y el estrés y te lleva a un estado de relajación. Para eso es el mindfulness. Y en cuanto a la meditación es una práctica que consiste en entrenar y calmar la mente para alcanzar un estado de tranquilidad y atención plena. Se realiza a través de técnicas como la concentración en la respiración, la repetición de mantras o la observación de pensamientos y sensaciones sin juzgarlos. Durante la meditación se busca cultivar la calma interior, mejorar la claridad mental y promover la conexión con el presente. Esta práctica puede ayudar a reducir el estrés, a mejorar el enfoque y la creatividad y fomentar un mayor bienestar emocional. Se puede realizar en diferentes posturas y tiempos, aceptándose a las preferencias y necesidades de cada persona. En este sentido,
No quiero que vayan a confundir el mindfulness con la meditación. Veamos cuál es la diferencia entre las dos. Ambas son terapias de relajación basadas en la atención hacia un objeto o pensamiento. O sea, que la meditación es un estado de atención plena hacia un objeto o pensamiento, pudiendo dejar la mente en blanco. Visualizamos un objeto, repetimos frases positivas, podemos huir de la realidad, llegando al éxtasis, podemos dejar la mente en blanco en la meditación. Y en el mindfulness solo significa un estado de plena conciencia a nuestra realidad y a lo que hacemos. No se visualiza un objeto como en la meditación. No se enfoca en pensamientos positivos como en la meditación. No deja la mente en blanco ni llega al éxtasis como en la meditación. Solo es un estado de plena conciencia y relajación. Esa es la diferencia. En que el mindfulness es un estado de conciencia y relajación, mientras que la meditación es un estado de atención plena, enfocándose en un tema, en un objeto, y pudiendo llevar y dejar la mente en blanco. Algo muy difícil. A ver, traten de poner la mente en blanco y verán que es difícil. Si lo logran, están meditando. Mientras que en el mindfulness no necesita dejar la mente en blanco, sino es un estado de relajación. Esa es la diferencia. ¿Ok? En cuanto a la expansión del pensamiento, estas emociones tienden a fomentar un pensamiento más abierto y creativo, facilitando la exploración de nuevas ideas y enfoques.